Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Casos Regulatorios para la Araña, un podcast a través del cual comentaremos casos curiosos, complicados y reales que hemos enfrentado en nuestra trayectoria regulatoria, algunos mitos, realidades y tips, así como recomendaciones que pueden ayudarte a tu día a día. Las opiniones, sugerencias, recomendaciones o comentarios de nuestros invitados no reflejan la postura de Espacio Regulatorio Synergy. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite, que son con base en la experiencia de cada uno y su opinión personal. Sin embargo, no representa la postura de la empresa en la que elaboran nuestros invitados. Los casos comentados durante el episodio son ficticios y no corresponden a uno en particular, por lo que cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Casos Regulatorios para la Araña. El día de hoy vamos a platicar de las actualizaciones normativas. Ay, ya sé que suena bien aburrido. No les vamos a estar leyendo la norma ni nada de eso, ¿no? En realidad lo vamos a estar platicando a modo de chisme, porque resulta que ahorita justo las normas están en revisión. ¿Y qué está pasando? Pues que se supone que está en un periodo en el que la industria puede dar sus comentarios. Se llama periodo de consulta. ¿Y cuál es la realidad? Nadie está consultando, nadie está haciendo comentarios y nadie está mandando nada. Y al rato se andan quejando todos de, ay, no. Y entonces dijimos, Natalie y yo, vamos a platicar de eso, porque no se están dando cuenta de las implicaciones de los cambios o las modificaciones que se están proponiendo, y al no darse cuenta de eso, pues no lo están evaluando económicamente. Y al rato todo el mundo va a salir a llorar, como cuando implementaron la 241, que a pesar de que dieron 18 meses, a pesar de que tuvo su proceso de revisión, aún así, muchos a la fecha siguen sin cumplir al 100% con la norma 241-2021. Entonces, ese es el tema del día de hoy. La química, Natalie. Ay, bueno, tenemos varias actualizaciones que debemos revisar. Uno es la norma 137, que habla del etiquetado de los dispositivos médicos. Esta norma salió primero a periodo de consulta, entonces sí es bien importante. Esa norma está armonizándose con MDR y con las normativas internacionales de etiquetado. Vienen muchos cambios de fondo. Esta norma había sido la última actualización en 2008, o sea, ya es una norma bastante viejita. Como solo se utilizaba para fines de importación y para nacionalización de productos, pues no se le había tomado como mucha importancia, estaba en el tintero la modificación. Sin embargo, ahorita con la entrada de la autoridad y de una figura muy importante que está empujando justamente esta revisión de normas, pues están saliendo a la luz para poder echarle un ojito en el periodo de consulta. ¿Por qué estamos diciéndoles esto? Porque la verdad ya lo dijo Marianita, quien no se apunta, quien no sale en la foto, al rato no esté diciendo el por qué no está cumpliendo con la normatividad aplicable. Recuerden que la 137 es 100% para fabricantes nacionales, pero el proyecto de contraetiqueta que se tiene que presentar en cumplimiento con esta norma, pues aplica, digamos, a los fabricantes extranjeros. Entonces, en ese sentido, sigue siendo el mismo proceso, etiquetado o proyecto de marbete para fabricantes nacionales y proyecto de contraetiqueta para fabricantes extranjeros. Pero sí es bien importante que le echen un ojo, vienen muchos conceptos importantes. Se trae el concepto de etiquetado, que incluye etiqueta, instructivo de uso, manual, inserto y todo aquello que conlleve, digamos, información que se le pueda proveer a los usuarios para darle un buen uso. Derivado a esto también viene la actualización de la norma 241, que en este caso es la norma de buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Esta norma es muy importante porque también le da pie a la fabricación de los dispositivos médicos en el territorio mexicano. Una de las cosas, y salió un oficio circular en ese entonces para decir que esta norma no era de aplicabilidad para toda la zona del norte, que son fabricantes que son únicamente para exportación. Pero sí es bien importante que ustedes también la revisen, porque resulta ser que si ustedes desean fabricar, a lo mejor lo fabrican para extranjeros, pero en algún momento tienen el perfil de fabricar para digamos, proveeduría nacional, pues tendrán que cumplir con esa norma. Y o sea, no como maquiladores. Como maquiladores, pues. Y también con la ISO 13485. Entonces, esta norma viene a hacer una armonización. ¿Qué pasó aquí? Pues la norma tenía algunas contradicciones con las normativas internacionales y había algunos sesgos en cuanto a la información, a cómo se había gestado. Entonces, esa es la razón del por qué nuevamente se volvió a revisar. Entonces, por eso es bien importante que revisen los cambios.
De la norma anterior, que fue la 2021, sí hubo un gran cambio con la norma que le precedía. De hecho, 2012. en el 2012 esa norma era muy laxa, hablaba del sistema de gestión de calidad de manera muy general, y esta llegó como un balde de agua fría, porque sí la armonizaron mucho con la norma 059 de medicamentos, entonces hablan de sistemas de gestión de calidad, sí se lleva, digamos, a un nivel de una ISO 13485 y obviamente esta es una norma mucho más técnica, sí te dice información muy específica de cómo ejecutar ciertos procedimientos normalizados de operación. Entonces es una norma muy interesante que sí deben revisar para ver el impacto económico en sus empresas, sobre todo porque habla o es la bandera del sistema, el tema de gestión de riesgos, ¿no? Ya lo habíamos platicado en otras charlas. La gestión de riesgos, les decíamos, no es para ver los mínimos de cumplimiento, es para cumplir con lo mínimo necesario de acuerdo al sitio de fabricación y a su operación en sí misma y el producto. Entonces, esta norma sí es bien importante, está en periodo de consulta, también revísenla. Y tenemos la norma 240, que es la norma de tecnovigilancia, instalación y operación de la tecnovigilancia. Esta norma, si ven las tres normas, tienen esta coadyuvancia, lo que es la fabricación, todo el ciclo de vida del dispositivo médico. Entonces, lo que es la tecnovigilancia nos va a hablar justamente de la fábrica, en este caso de los productos o de la venta postmercado. Pero está hablando ahorita ya de una norma mucho más proactiva, es decir, cómo van a estar los participantes. La verdad estoy entusiasmada con esa norma porque incluso hubieron algunas empresas, unos clústeres de empresas grandes que se dedican a la fabricación de dispositivos médicos que incluso se vieron la importancia de la notificación para este tipo de eventos adversos. Y también esta norma viene a no solamente dejar como de hago mi reportito y se lo mando a COFEPRIS y ya no me importa, sino hacerla proactiva, cómo vamos a cuidar al paciente. Y también hay algunas, en este caso, unidades de tecnovigilancia de los hospitales, que son los principales interesados en ser también participantes de estas normativas, porque al ser profesionales de la salud y utilizar, en este caso, insumos de alta especialidad o muy importantes, también quieren participar. Entonces, esta norma lo está sesgando solamente a que los que pueden generar, si es un incidente adverso, no sean los titulares del registro sanitario. Ellos también quieren estar siendo partícipes para tener la información y ellos también puedan notificar de manera correcta y no depender solo de la información que diga el titular. Entonces, es bien importante, he escuchado de muchos grupos de trabajo para la revisión de estas normas, pero vuelvo a lo mismo, todo lo que son fabricantes nacionales son los principales interesados en revisar estas normas. Y los distribuidores extranjeros, o bueno, en este caso los distribuidores que son en este caso productos de importación, sí les pega porque en este sentido cualquier tema de, digamos, notificaciones a nivel global, recall o digamos todo lo que tenga que ver con la seguridad de los dispositivos médicos, pues estas normas vienen a ser concordantes. Estamos hablando de un engranaje, entonces lo que diga una norma no debe contraponerse a lo que dice otra norma. Entonces por eso sí es bien importante que lo revisen porque son normativas que nos aplican sí o sí. Entonces bajo ese esquema muchas veces dicen, no, pues que lo publique, ya cuando lo publiquen revisaré qué me toca hacer. Pero si desde este momento no evalúas el impacto, ¿por qué lo digo? Porque como responsables sanitarios algunos de ustedes, o en este caso gente de asuntos regulatorios, nos tocará revisar en esta matriz de riesgos cuáles son las implicaciones y las acciones a ejecutar, porque hay que pedir dinero para, en este caso, si hay que hacer algunas acciones no correctivas, sino pues para dar cumplimiento a estas normas, se necesita presupuesto. Entonces debe saberlo la alta dirección, lo debe saber en este caso el dueño del establecimiento, pues para que también suelte en este sentido el recurso y pues ustedes tengan que cumplir. O sea, al final del día recuerden que las normas son de carácter obligatorio, no es como de, ay, pues me cumplo, no pasa nada. Ahí sí las normas, nosotros estamos obligados en este sentido a darle este cumplimiento cabal. No sé si tengas y hablándala. Me encanta así, no, posible. Ya casi acabamos. Salud. No, sí, salud. No, pues bueno, yo nada más quería hacerles un comentario de lo que está mencionando la química Natalie, porque hay algo interesante. O sea, ¿por qué se alineó de cierta manera la 241 a la 059?
o por qué ahorita estamos revisando la 137, o por qué la 240 nuevamente, porque también la 220 está en periodo de consulta, que de hecho la que salió primero a periodo de consulta fue la de etiquetado, ya, si no me recuerdo, creo que ya concluyeron los 60 días hábiles para la consulta. La 241, 240 y 220 salieron el 26 y 27 de julio, entonces todavía hay tiempo para que lo revisen. Sin embargo, bueno, lo que yo quería comentarles es, decía la química Natalie, lo que pasa es que ahorita estamos en un periodo en el que la autoridad está integrándose y lo dejó así a lo mejor tal vez abierto. Bueno, ¿dónde lo estamos integrando? Resulta que nosotros desde el 17 de noviembre del 2021, México ya forma parte de ICH. Entonces, la ICH es la que te pide, como parte de de que ya eres miembro, necesitas implementar el nivel 1. Ese nivel 1 lo implementamos así como de panzazo y haciéndolo lo mejor que pudimos, con la norma, justo la norma 220-2016, lo hicimos con la 240, lo hicimos con la 164 y la 059, que fueron las primeras normas de buenas prácticas de fabricación, que por cierto, para todos aquellos unicornios especiales que sienten que a mí no me aplica una norma de buenas prácticas de fabricación porque yo no fabrico, yo soy solamente un almacén, pues ¿qué crees? Sí te aplica. ¿Por qué? Porque es parte de la cadena de suministro. Pero para no entrar mucho en eso, nada más es, si te aplica, de hecho todas las normas, las que nombré, mencionan cuáles son las responsabilidades específicas para ese almacén. Entonces, si tú solamente tienes un almacén, bueno, esa partecita es la que te aplica a ti. Y sí está dentro de estas normas mencionadas. Pero bueno, regresándonos a esto, la parte de ICH sí te dice que debes implementar las guías de ICH en tu normatividad para ser miembro. Ya estamos en eso, ahorita ya estamos en el siguiente nivel. Tenemos 5 años para implementar otras de las guías. Y una de estas guías, que por cierto, ahorita están viendo como que mucho movimiento en cuanto a medicamentos, es lo de el formato CTD, que todos así de, no, es que está bien difícil y demás. No, no es que esté difícil. Y de hecho el formato CTD tiene años manejándose en México. De hecho, desde el 2018 hubo ahí una modificación, desde antes del 2018, pero en ese entonces se publicaron unos lineamientos para biotecnológicos y biocomparables, incluyendo ya el formato CTD. Pero el formato CTD se utiliza desde mucho antes, de más o menos del 2012, para el Comité de Moléculas Nuevas. Entonces, no es un formato extraño para nosotros, para quien sí es para los genéricos, porque los genéricos de fabricación nacional no se manejaban en formato CTD, siempre se manejaron en el formato que nosotros conocemos como el formato tradicional. Entonces, ahorita, ¿por qué estamos metiendo la M4 o la guía M4, así se llama, que es de las multidisciplinarias? Pues es porque, como les decía, tenemos 5 años a partir del 17 de noviembre del 2021 para implementar todos estos cambios en nuestra normatividad. Entonces, todas estas normas que acabamos de mencionar, más lo de las guías, porque no hay una norma de armado de dossier. Hace algunos años, justo la 257, o sea, el numeral, la NOM 257 SSA1, ese número estaba pensado para una norma de armado de dossier. Pero de repente dijeron, ¿sabes qué? Mejor no, porque nos vamos a meter en líos. Que sea la norma de biotecnológicos. Va. Y ahora es la norma de biotecnológicos. Literal, más o menos sí. Así fue, palabras más, palabras menos. Pero, ¿y por qué pasó eso? Porque antes los requisitos para obtener registros sanitarios se encontraban en la FEUM. Después lo quitaron de la FEUM porque la idea era ponerlo de norma. Y después dijeron, mejor norma no. Y entonces lo quitaron y lo convirtieron en una guía. Lo manejaron ya de una manera diferente. Entonces, es como han ido cambiando las cosas. Pero el chiste es, todos estos cambios que estamos viendo es porque tenemos que implementar todas las guías de ICH, bueno, las que están ahorita en temas de seguridad, eficacia y la parte del expediente, bueno, más bien el documento técnico común, que sería el CTD,
para poder continuar con nuestra membresía en la ICH. Que está bien, la verdad es que sí, o sea, realmente la intención es armonizarnos. El único problema, y ahorita, digo, esto era nada más como poner el contexto del por qué era importante o por qué estamos teniendo tantos movimientos en las normas y seguiremos teniendo, porque todo, recuerden que todo es perfectible. O sea, todo se puede ver y error, ni modo, a veces así sucede. Pero estos, o sea, que son, ahorita lo que comentaba la química Natalie es más enfocado a dispositivos, pero en el caso de medicamentos también están haciendo ciertas modificaciones, como les decía ahorita con lo de la guía de armado de dossier en formato CTD, pues ahí tenemos un tema interesante, pues porque resulta que no nada más esta guía que acaban de publicar es aplicable solo para registros nuevos, sino también para modificaciones. Y entonces ahí es donde todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo que modificaciones? ¿Por qué modificaciones? Si nunca hemos tenido un formato CTD para modificaciones. A ver, tranquilos todos. La idea es que tengas un expediente completo y cuando hay una modificación, la intención es nada más, van a colocar, si lo vemos como en un ¿cómo se llama esto? Un rompecabezas, es nada más acomodar esa pieza donde le hacía falta porque lo estás modificando. Si no vas a modificar nada, pues tu rompecabezas siempre va a estar bien, pero si algo vas a cambiarle, entonces nada más lo metes donde va ese punto en específico. Y entonces esta parte se hace obsoleta, pero esta parte la sustituye. ¿Sí me explico? Digo, poniendo como de cierta manera gráficamente, pero pues todo esto obedece a que tenemos que formar parte de ICH y más bien porque estamos formando parte de ICH y tenemos que cumplir con esas guías, ¿va? Pero bueno, algo importante también que dice la química Natalie, tiene toda la santa boca llena de razones, es que nadie está evaluando el impacto. Nadie. O sea, nadie comenta, todo el mundo al rato se va a quejar, y ahí vamos a estar leyendo en chismecito regulatorio que no, que mira, y es que esto no, yo no lo revisé, es que donde lo publicaron, o como el otro día, no creo quién decía que ese tipo de cosas las deberían de publicar en algún lugar, pues sí, en el diario oficial de la Federación. ¿Pero en qué fecha? Pues revísalo diario, ¿no? Sí. O sea, dices, no inventes. Sí. Dispositivos médicos tuvo muchos movimientos este año. Bueno, el año pasado COFEPRIS dijo, este va a ser el año de los dispositivos médicos, fue su bandera del 2023. En 2024, en mayo, se hizo una enmienda en el reglamento de insumos para la salud para incluir, ya no solo dice y otros insumos, sino ya aparece medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos. Entonces, bajo ese esquema, pues ya estamos en la mira, ¿no? Entonces, también entró el tema de la armonización. Si bien se habló de ICH, nosotros también estamos armonizándonos con MDSAP, que son las normativas internacionales al respecto de dispositivos médicos. Es un foro internacional donde se reúnen varios, digamos, de alta vigilancia en el tema de dispositivos médicos. Y bueno, sobre eso, pues obviamente nosotros, la autoridad, mediante también, en este sentido, todos los participantes que son las empresas fabricantes, pues también se incentivó a que entráramos en esta otra parte para la administración regulatoria. Y bueno, pues entramos como observadores, si bien todavía nos falta para estar haciendo esta coadyuvancia y poco a poco, pero sí, obviamente como en el tema de ICH, llevamos ciertos procesos, hay que armonizar los recursos, hay que armonizar las normas, y bajo ese esquema es por eso que hemos tenido estos movimientos tan bonitos. Y recuerden también que los dispositivos médicos se mueven a una velocidad mucho más aprisa de los medicamentos. O sea, las innovaciones de los dispositivos médicos son de 5 años, ya estamos hablando de insumos ya viejos. Ya viejos, sí es cierto. O sea, si tú, aquí también viene un tema de que, bueno, la autoridad en ese sentido habló de un esquema de rezagos, o sea, se llevó en cámaras la importancia de decir, oye, mi insumo lo metí en 2020 y 2024 siguen sin salir, o sea, ¿en qué momento va a ser esto un producto innovador? Estás impidiendo que entre producto innovador al mercado mexicano. Entonces, esta preocupación ya se la llevó el tema de fomento sanitario para, pues, tratar de defender o incentivar que los dispositivos salgan en tiempo y forma. Que lo mismo le está pasando, perdón que te interrumpa, lo mismo le está pasando a medicamentos. Medicamentos están en la misma situación. Registros nuevos, innovadores y demás, igual se están tardando un montón en autorizar. Sí, o sea, al final es esta bandera que se trae la autoridad, pero es que lo más gracioso es
Entonces, ahí sí que se indica que no tenían esa visibilidad, ¿no? Pero pues al final la industria, si tú no le dejas... ¿Cómo no la vas a tener, mano? Si ahí tienes todo el estado Lo puedo y las quejas de todo mundo. Nos llegó una pandemia, o sea, nos llegó una Sí, pandemia, claro. Lo puedo entender, tuvimos un cambio gubernamental también, que hubo ahí algunos movimientos en cuanto al tema administrativo. Que Nuestro también oscurantismo regulatorio que todos conocemos. El black hole. Sí. O sea, primero llega eso y luego pandemia. Dices, no inventen. Sí. ¿Y ahora? Entonces ahí, pues, ¿quién puede defendernos? Entonces ahorita todas las guías y todo lo que está saliendo es justamente para batir el rezago y son esquemas de mejora regulatoria. Es decir, COFEPRIS dice, me estoy acercando a ustedes, industria, díganme cómo necesitan que nos regulemos. Es decir, trata de llegar a estos acuerdos de cómo vamos en este caso a garantizar el acceso de estos productos a la población mexicana, que es la que se está viendo desfavorecida justo por esto. Claro, sí, porque muchas cosas se encuentran en el extranjero que nosotros aquí ni en cuenta. Que por cierto, muchos también lo han pedido o bueno, han importado, porque se pueden hacer importaciones para uso personal. Muchos sí dicen, no, es que en Perenganito de tal país encontré tal tratamiento o tal producto, shalala, y lo necesito porque dijo mi médico que lo necesito. Está bien, lo han podido importar. Claro. Ojo, importación para uso personal no es para venta. Por eso dice uso personal. O sea, no traten de jugarle ahí a Calimán y tratar como de engañar a la autoridad y no, mira, yo nada más lo quiero para mí y de repente ya se traen 100 piezas, no se puede así. Es que recuerden que la autoridad a veces en este sentido se vuelve estricta justo por las malas prácticas del sector. Nosotros mismos. O sea, al final del día la autoridad es entendible, sabe que es un tema de salud. Entonces, si tú vas a solicitar un permiso de importación con estas características, denle ese uso. Bueno, pues sí, por ahí dicen que la burra no era arisca, la hicieron. Entonces, aquí el problema justo es estas malas prácticas que nosotros como regulados estamos haciendo, que pedimos un permiso para ciertas cosas y luego lo ves vendiéndose en otras cosas, o esta situación en donde se traen productos en las maletas. Recuerden que el tema de que debe haber un producto legalmente importado, eso también, no se les olvide. O sea, muchas veces sabemos que existe esta desesperación de no ha salido mi producto, yo soy un pequeño empresario que estoy invirtiendo y ya llevo 2 años, 3 años sin poder recuperar o tener este retorno de inversión. Sí sabemos, de verdad los entendemos, pero sabemos también, debemos entender que la autoridad también tiene una capacidad instalada muy reducida. Sabemos que también están sufriendo un tema de recorte presupuestal, lo que también le ha impedido ser, pues, este discurso político de incentivar en que salga todo. Pues sí, pero si tienes poco personal, también la autoridad sanitaria no tiene o no está invirtiendo en el recurso que necesita para sacar o abatir este rezago. Que al final eso es lo que nosotros también queremos hacer un poquito en este sentido visible. De nada nos sirven los discursos en donde nos digan, sí, lo vamos a sacar, si tienen la misma gente. Entonces, ahí sí necesitan gente competente. De nada me sirve que salga una prevención. O sea, yo quiero, en este caso que también nos encantaría que hubiera este acercamiento a la autoridad, más que darte una prevención, este acercamiento, estas citas técnicas de resolución. Antes, que ahorita, por cierto, las citas técnicas que piden, los encuentros de buena voluntad o las famosas citas técnicas que solicitas por correo, la realidad es que están a criterio de la autoridad. O sea, no es como antes de tú la solicitabas y te la daban. O sea, no tenías que justificar por qué la necesitabas. Tú simplemente la necesitas, estás pidiendo un acercamiento, es porque necesitas una aclaración y una postura por parte de la autoridad y por eso te estás acercando. Pero no, aquí se está tomando como que, no, eso no se requiere. Para eso no se aplica. Y entonces, ¿para qué sí se aplica, no? Sí, desafortunadamente no está siendo tan funcional en muchos casos. Es que creo que una de las grandes cosas que suceden es que el regulado se acerca a la autoridad, pues, justo para saber cómo regularse, o sea, porque tiene dudas, porque o tiene, digamos, un proyecto muy ambicioso, no sé, un cambio de almacén o de sitio de fabricación, necesita saber, es un proyecto de 100 registros sanitarios, quiere acercarse a la autoridad de ver que salgan todos de un jalón, porque solamente hizo este cambio, no van a haber otros cambios de fondo, y entonces la autoridad en ese sentido le cierra la puerta o le dice, bueno, queda a discreción de lo que acordamos aquí. Entonces, en este sentido, incluso ellos se podrían ahorrar chamba administrativa si ellos pudieran llevar estos proyectos. Y no hablamos solamente de las empresas grandes, también hay empresas pequeñas que tienen 1 o 2 productos y que esos lo necesitan para tener un retorno de inversión. Entonces, al final,
el hecho de que a veces estas empresas o estos emprendedores busquen otras puertas para justo poder sacar sus productos al mercado, pues a veces también es justo porque la autoridad a veces cierra esa puertita que pudiera ser a lo mejor una mucho más apertura para ser resolutivo. Quería yo, pues vamos a dar las autorizaciones, pero ahora sí en la vigilancia te voy a tener, pero sí, mira, en el ojo, ¿no? Pero si no le das ni la autorización, ya pasaron 4 o 5 años, entonces ahí las empresas se desesperan, buscan otros medios, malas prácticas. Entonces justo es aquí, no queremos incentivar eso, no es la intención, no. Más bien es hacerle visible a la autoridad que integre el recurso competente para en este caso sí mitigar el rezago, porque al final es lo que necesitamos, pues lo hablaba, ¿no? Un Ministerio de Salud a otro nivel, eso es justo lo que requerimos. Justamente estábamos hablando de eso con el licenciado Juan Luis Serrano, ya lo verán en el episodio correspondiente, que está en esa revisión, o sea, están viendo la manera en la que se armonice y también está buscando la manera, la autoridad de ayudar en la parte del rezago. Ha tenido nuevas estrategias, que si ya tenemos trámites autogestivos, que si ya tenemos trámites digitales, que ahora ya tenemos trámites que son de resolución inmediata, que ya tenemos algunos, apenas abrieron un foro para, bueno, más bien una posibilidad de mandar cuáles eran tus trámites rezagados de modificaciones y de prórrogas como para darle celeridad. Eso habla de que sí, la autoridad está tratando de hacer su chamba, está tratando de apoyar porque entiende también la afectación económica que se está dando por la falta de la resolución de este tipo de trámites. Desafortunadamente todavía no lo vemos en trámites nuevos, es decir, en registros nuevos. Se veía más el incremento, y lo platicábamos con el licenciado, de aumento de amparos. O sea, ya todo el mundo estamos pidiendo amparo por todo. Entonces, pues sí, no sé, y ahí te voy a decir una cosa, no sé si es un tema nada más de competencia, yo creo que más bien es un tema de cantidad. Sí, aunque en algún momento instalada. Alguien, capacidad instalada, hubo alguien de chismecito que decía, a mí me consta que no les hace falta personal, lo que les hace falta es que realmente cada quien asuma su rol. Y además lo que hace falta es que los estén capacitando. Yo, híjole, no sé, a lo mejor esa es la perspectiva de una persona, la perspectiva de nosotros puede ser distinta, pero yo creo que ahí lo más importante es que, pues sí, que la autoridad sea la que nosotros deseamos, que sea un poco más ágil tal vez. También yo sé que ellos esperan, o bueno, que la autoridad espera que nosotros como regulados realmente seamos más éticos, íntegros. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, es una chamba o una labor de los dos, ¿no? O sea, y retomando o regresando al inicio del podcast, perdón, al inicio de este episodio, que estábamos hablando de las actualizaciones. La autoridad está haciendo su chamba para tratar de armonizar las cosas y para facilitarnos, entrecomillado facilitar, porque pues no es que sean tan fáciles, sino que nos vamos a tardar en implementarlos, pero eso a la larga sí nos va a generar un beneficio. Está haciendo su chamba en tratar de homologar, está tratando de al menos, digo, lo trata en los Educapris y demás, el darnos una idea de qué y de cómo. Tal vez le falta un poquito porque lo hablan de manera muy general y desafortunadamente las generalidades de repente pues no nos aplican tan bien porque cada empresa es distinta, cada insumo es diferente, un requisito no es el mismo que el otro, etcétera. Entonces, el chiste es, ellos están tratando de hacer esa chamba, pues entonces nosotros hagamos la nuestra. Sí, yo estoy de acuerdo, porque al final la autoridad no tiene toda esa información. O sea, nosotros al final tenemos como regulados de alguna manera el sartén por el mango porque sabemos cómo es la operación, que sí es factible, que es una sobreregulación, o sea, si hay un punto que tú dices, es que esto no, es imposible cumplirlo de esta manera, entonces, si tú no te acercas con estos comentarios a hacerle visible esa problemática a la autoridad no lo va a ver, o sea, la autoridad va a sacar la norma y entonces ahí tú vas a decir, híjoles, esto me pega durísimo, entonces, este es un ahí viene el lobo,
Y si ustedes no hacen llamado, no ponen una precaución en ahí viene el lobo, un día va a llegar y se los va a comer. Entonces aquí sí es bien importante, retomando el tema de las dos frentes, sí es cierto, es un trabajo conjunto. En este caso la autoridad está sirviendo la mesa, quien llega y empieza a dar sus comentarios, está revisando y está en constante... Es chamba, la verdad es que sí revisar una norma es muy complicado, hay que tener conocimiento técnico y también la paciencia y el gusto, pero también por el otro lado, es que al final una norma son los elementos a cumplir, entonces si tú no participas en esto, dices, hay que aflojar la norma, pero si no la revisas a conciencia, de verdad, al rato el problema es en la interpretación, es como cuando vas a una licitación y tienes una sesión de preguntas para revisar, si tú no haces la pregunta en tiempo y forma, sales de la licitación. Claro. Y por el otro lado, el tema del regulado, o sea, si la autoridad ya dijo y puso sobre la mesa el esquema de comentarios, por el otro lado, el regulado tiene la responsabilidad del compromiso, tanto de revisar como de meter los expedientes, no esperando una prevención, o sea, metiendo los expedientes, que esa sea una aprobación dándole fundamentos, no meter un escrito libre solo porque sí, debe tener un fundamento jurídico, un fundamento técnico, no importa que metan las aclaraciones necesarias, la autoridad necesita saber o entender su producto, ustedes son los dueños del producto, ustedes sabrán cómo lo van a regular y bajo ese esquema se lo tienen que platicar en el expediente. Entonces, yo he escuchado muchas empresas que mételo, ya lo metimos y que la autoridad nos diga y nos dé una prevención. Eso genera carga administrativa, entonces... Y también retraso para ellos mismos, o sea, no tiene sentido. Digo, habrán sus ocasiones, porque no falta a la empresa que, no, es que yo tenía el objetivo de que hoy tenía que haberse sometido, y no importa que lo sometas mal, dude, estás viendo que tienen rezago y tú lo metes mal. En el momento que empiecen a revisar nuestro trámite, pues ya generamos una prevención. Sí. Y como tú dices, es una carga administrativa adicional para ambos lados. Sí, claro. Para ellos emitirla y para ti contestarla. Y hablamos del tema de la ética. Yo, por ejemplo, como regulatorio, digo, voy a meter un expediente, es más, lo arrullo y digo, regresa en forma de registro. Pero, por ejemplo, habrá personas que digan, yo lo metí, me comprometí a meterlo, ya está la papeleta, y tú engañas, o a veces algunas personas me ha tocado que engañan a las empresas diciendo, ya lo metí, sobre todo en aquellos, no son consultores, son personas sin ética, que luego meten 2, 3 papelitos, ya lo metimos, ¿no? Y resulta que luego sale una prevención de 3 hojas y entonces el otro consultor ya no les contesta y se tienen que buscar a alguien que les pueda ayudar y sacar del hoyo. Y mientras ya estuvo 2, 3 años ese trámite en evaluación y bueno, volvemos a lo mismo, es un tema de ética, incluso profesional. Entonces la autoridad también tiene muchos de esos trámites dentro, entonces mientras ahí están en la fila productos que esperan ser evaluados y salgan los registros sanitarios, hay otros que nada más están ahí estorbando y entonces pues eso genera también carga administrativa y volvemos a lo mismo, cuando meten la prevención otra vez se van a la fila y otra vez hay que volverlo a revisar. Entonces también pasa que tu dossier va chulo, pero la autoridad te emite una prevención a veces sin un fundamento y es ahí donde decimos, oye, metes a veces 3 trámites similares, en el primero sale bien, en el segundo te lo previene, en el tercero sale bien y dices, o sea, ¿cómo? Ajá, y entonces ahí también te da a entender que la autoridad dentro no tiene los criterios armonizados. Así es, no están homologados. Entonces ahí sí es importante, digo, hay muchos temas, muchas problemáticas, pero la autoridad sí se ha preocupado en sacar guías técnicas, entonces creo que al final del día es importante también nosotros como regulados este compromiso de revisar y de ver, y tener esta ética de meter expedientes robustos, trazables y pues seguir trabajando en conjunto, creo yo, ¿no? O sea, digo, cuando recién inició la administración actual, bueno, no la actual, sino más bien inició la administración en el 2018, finales del 2018 se decía así de, no, es que todos son malos, ya sabes, ¿no? El típico. Y no vamos a detener la comunicación porque todos son corruptos y eso está mal. Pues yo creo que ahorita después de 6 años dicen, no, la verdad es que no era así. O sea, sí se requiere una comunicación, y claro que se requiere una comunicación. O sea, no es nada más imponer o dejarte de hablar, no, sino es un trabajo en conjunto para que esto realmente camine. No nada más por parte de los regulados o solamente por la parte de la autoridad, sino los dos. Somos uno solo. Entonces, necesitamos trabajar de la mano. Sí, no estamos
no es el regulado versus el regulador. Ese No. es el problema, que como que siempre nos hemos visto en bandos distintos. Sí. Y no, o sea, al final, quien es nuestro principal cliente de interés, pues es La autoridad. es el mexicano promedio que usa los Sí, productos. claro. O sea, Sí, al final nuestros pacientes. nuestros pacientes, o sea, Ujú. cualquier persona. Entonces, al final eso es lo que queremos lograr. Al final es un negocio, sí, pero también la autoridad en ese sentido debe acatar estos temas de vigilancia y no porque es un negocio va a decir, ay, pues sí, te paso todo, tampoco es así. O sea, la autoridad al final tiene que vigilar y salvaguardar que todo lo que se le dé a la población mexicana esté bien, ¿no? Entonces, pues sí, al final es la regulación lo que tenemos. Muchos nos decían, es que en Colombia lo tienen en 2 segundos, nada más presentas tal. Pues sí, Que también eso es mentira, ¿eh? O sea, nos echan comentarios. Sí, cada país tiene su regulación muy particular. Sí estoy de acuerdo que los tiempos en Sudamérica, bueno, en Centroamérica o LATAM en general, son más reducidos, con excepción de Brasil en algunos casos, pero los demás sí tienen como que ciertos tiempos, eso ya lo entendemos. También tienen una infraestructura totalmente distinta. Sin embargo, no podemos comparar un país con el otro, está muy complicado, porque inclusive no es, o sea, México ya, o sea, es considerado una autoridad reconocida para Latinoamérica, o sea, en términos de armonización también lo están considerando, las autorizaciones de México están siendo consideradas en algunos países, o sea, somos una autoridad, o más bien México es un país que se puede considerar como de alta vigilancia también, entonces también nosotros hay que hacer nuestra tarea, hacer nuestra chamba y hacerlo bien todo, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, chicos. Antes de irnos, quisiera, no sé si quieras decirles algo más de cierre a nuestra audiencia. Pues sí, nuevamente reiterar, revisen las normas, revisen los cambios. Al final nosotros somos los principales actores de esta regulación, digamos, esta chamba llamada regulación. Entonces, al final, si ustedes no participan, no van a salir este valle de lágrimas. En este valle de lágrimas, en esta comedia llamada autoridad. No. Aquí sí, lo importante es que la participación, digamos, de la industria, vuelva a lo mismo. La autoridad no tiene esa visibilidad, nosotros tenemos esa visibilidad y hay que demostrarlo, pero no solamente mandar el comentario porque sí, hay que justificar y fundamentar técnicamente el por qué. O sea, no basta solo mandar el comentario, por favor, eso sí es muy importante. Tiene que estar plenamente justificado. Así de, por favor, no pongas esto. Ajá. No. El por qué no y por qué no es alcanzable. O sea, considerando sus productos, considerando las generalidades, porque recuerden que estas normas es para todos, pero recuerden que cada uno va a tener sus generalidades y entonces dónde no podría aplicar para que sean exenciones. Entonces, es importante que eso se quede bien establecido. Recuerden que las normas son generales, o sea, también ahí es importante saber eso, pero si ustedes ven un riesgo latente y tangible a corto, mediano y largo plazo, deben ustedes levantar la mano. Entonces, eso sí es bien importante. Muy bien, Química Natalie. Pues yo por último quiero decirles que dijera mi abuela, el que no habla, Dios no lo oye. Y santo que no es visto, no es adorado. Por lo tanto, participen, por favor, y hagan su chamba lo mejor que puedan, siempre pensando en ser extraordinarios. ¿Qué es eso? Dar ese extra, o sea, ya a lo normal, o sea, que es ser ordinario, o sea, estar su manera normal de trabajar. Den ese extra, con ese extra se los juro que muchas cosas van a cambiar y no esperen que llegue alguien y les dé un aplauso o les rinda pleitesía, porque tampoco va a ser por ahí, pero al menos ustedes van a tener esa satisfacción de, ay, cuando llega tu registro sanitario estás todo bien contento, y si te llega una prevención absurda, no te preocupes, no fue culpa tuya tampoco. Estamos sujetos a esa parte de criterio que, pues ni modo, a veces no está en tus manos. Pero bueno, chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero haya sido de su interés y de todas maneras seguiremos subiendo más contenido y haremos más casos regulatorios para la araña. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Ya saben, somos Espacio Regulatorio by Synergy. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales ya ahora. Estamos hablando de TikTok, en LinkedIn, en Facebook, Instagram. Y en el WhatsApp tenemos el chat de Chismecito Regulatorio y el de Ayuda al Responsable Sanitario por
quien guste unirse nos manda un mensajito y con mucho gusto les damos la bienvenida. Y pues ya nada más para concluir, recuerden que nosotros damos cursos de capacitación en caso de que lo requieran. Ya saben, mándenos un mensajito o nos pueden escribir al chat y con muchísimo gusto los vamos a apoyar. También, si quisieran ustedes participar en alguna charla, también del podcast y dar su punto de vista, con muchísimo gusto están invitados. Nos pueden mandar un mensajito para que formen parte de Casos Regulatorios para la Araña. Pues mil gracias, Química Natalie. Mil gracias a todos ustedes. Que tengan muy buena tarde. Chao, chao. Gracias.